publicados en 1910 en el periódico El Diario y conocidos como Creación de la Pedagogía Nacional, se encuentra una concepción del escritor paceño de la realidad boliviana y una proyección de su futuro, es decir, se encuentra el proyecto político nacional del pensador. En las dos primeras décadas del siglo XX se produjeron hechos sociales, políticos y culturales en Bolivia que tuvieron notable incidencia, cambiando el mundo anterior y cuyo impacto se prolongó por largo tiempo. Los 20 años del Partido Liberal consumaron la derrota del conservadurismo, la debacle del poder oligárquico del sur, la pérdida del poder de la Iglesia y el cuestionamiento, ignorando las contradicciones profundas de la sociedad tradicional. La Revolución Federal concentró el poder en la ciudad de La Paz, constituyendo un nuevo núcleo de decisión de la vida nacional. Fue la victoria ideológica y política del liberalismo que marcaría el destino del país, influyendo en intelectuales de la época como Franz Tamayo. Hacia fines del siglo XIX, ya era evidente en Bolivia una ideología liberal con enfoque positivista del hombre, la política y la historia. Sostenía que el Estado debía abandonar la función de vigilante del orden que favorecía a la oligarquía sureña. Se separaría la Iglesia e impulsaría la libre empresa y la iniciativa privada. El discurso liberal proyectaba un mundo moderno con ilimitada explotación de los recursos naturales y el fortalecimiento de las clases que emergían con poder, permitiéndoles satisfacer sus demandas y sus caprichos europeizados. El viejo mundo colonial y conservador creó un país sin manufactura, caminos ni actividades económicas de autosustento. Bolivia tenía a inicios del siglo XX 1.700.000 habitantes, de los que el 60% eran indios que vivían en las haciendas en condición de pongos, siendo víctimas de un régimen semifeudal que los explotaba y humillaba. Solo el 7% de la población tenía instrucción primaria y la base de sustentación de la oligarquía era la explotación intensiva de la plata, la goma y la castaña, aún en condiciones precarias. El liberalismo arremetió contra el pensamiento conservador y contra las supuestas rémoras decimonónicas. Los gobiernos liberales desquebrajaron la hegemonía católica, dieron amplias libertades al culto protestante, suprimieron las penas por delitos contra el catolicismo, establecieron el matrimonio civil obligatorio y anularon el servicio doméstico de los indios en las parroquias. Suprimieron el fuero eclesiástico, establecieron las bases para el divorcio absoluto y dieron voto a militares y sacerdotes. Pregonando la noción positivista de armonía social y política, los liberales llevaron a cabo una política exterior de soberanía absurda, denominada redefinición geográfica de Bolivia. Buscaban consolidar con tratados internacionales las pérdidas territoriales de la Guerra del Pacífico y de la Guerra del Acre. Gracias a la política de redefinición geográfica, Bolivia legalizó diplomáticamente la pérdida de más de 720.000 kilómetros cuadrados, equivalente a casi la mitad de su territorio respecto a su extensión de 1825. La política exterior liberal favoreció para que, especialmente en la tercera década del siglo XX, el imperialismo británico fuese desplazado por el imperialismo norteamericano, supuestamente para generar nuevas inversiones mediante la adquisición de materias primas baratas, la ampliación del mercado de consumo, la colocación de empréstitos con altos intereses, el dominio del crédito y el control de los servicios. El padre de Franz Tamayo, miembro prominente del Partido Conservador, defendió la fe y el pensamiento de la Iglesia Católica. Isaac Tamayo fue un apologeta del latifundista, que en su programa político ensalzaba a los indios de Hacienda porque los consideraba la base social sólida de un régimen de tenencia de la tierra que establecía la propiedad de la mitad cultivable concentrada en pocas familias. En suma, para la comprensión adecuada del programa político de Franz Tamayo es recomendable tener en cuenta la afinidad ideológica de su padre con el conservadurismo, el encono que su familia latifundista sentía contra el liberalismo y la actitud paternal de la clase gamonal hacia los indios, que políticamente podría haberse expresado inclusive con los rasgos de cierto elitismo indianista. Franz Tamayo vivió un tiempo de acontecimientos críticos de la historia de Bolivia con situaciones políticas y sociales intensas, importantes definiciones ideológicas y significativos cambios culturales. Nació el año de la confrontación bélica con Chile, de 1879, y a lo largo de sus 77 años de vida
mostró el talante de un protagonismo político, intelectual e literario incomparable que le permitió brillar con soltura y profundidad, con intensidad y magnificencia en cada escenario donde desplegó una personalidad poliédrica y una cultura oceánica. Sus posiciones políticas e ideológicas fueron inquebrantables. La calidad de su pensamiento erudito, inverosímil. La claridad y energía de sus posiciones, envidiable. Su estilo polemista y de confrontación, devastador. Sus intereses personales estuvieron siempre comprometidos incondicionalmente con la visión romántica del país que expresó en varias formas. El valor de su lírica constituye el máximo esplendor de nuestra literatura, teniendo la versatilidad de su obra un valor inigualable. Pese a que Franz Tamayo colaboró con el liberalismo, a lo largo de su vida expresó críticas, propugnó reformas y mostró una actitud de condena a las prácticas de los políticos bolivianos. Residiendo en París, fue nombrado a los 22 años representante de Bolivia ante el Comité Internacional de Estudiantes. El liberalismo le delegó para que gestionara un arbitraje internacional que permitía al país enfrentar el cercenamiento marítimo por la guerra del litoral. Posteriormente, fue candidato por el Partido Radical, fundado por él mismo. Tanto en sus actuaciones parlamentarias como en la labor de periodista, sea en los dos periódicos que creó y dirigió, El Fígaro y El Hombre Libre, o sea en otros medios de comunicación, invariablemente criticó a los liberales y puritanos, a los doctrinarios y a los unionistas. La intensidad de sus posiciones generó inevitablemente críticas que tendían a minimizar su valor y a demeritar sus expresiones. Estas reacciones se dieron sin duda por la autoridad moral de sus manifestaciones, la fundamentación erudita de sus visiones ideológicas, el estilo sui generis de su personalidad y por la energía evidenciada en los gestos de sus actuaciones políticas. Él mantuvo persistentemente un lenguaje recio, maniqueo, absoluto e impermeable, sea sobre temas políticos polémicos que asumía que se habrían dilucidado gracias a su discurso, o sea sobre temas que su lenguaje expresase con inspiraciones líricas de innegable valor estético. Los 55 editoriales de Franz Tamayo, escritos cuando tenía 31 años de edad, publicados en el diario durante 7 semanas de julio a septiembre de 1910, fueron reunidos con el título de La creación de la pedagogía nacional. Y aquí son la base para interpretar el proyecto nacional del pensador paceño, en especial por la profundidad de sus afirmaciones y porque él mismo indica que evidenciarían su filosofía de la historia. El primer tema es sin duda el racismo de Tamayo. En varios editoriales el autor afirma que la colonia demostraría de modo incontestable que la raza ibérica nunca fue superior a las razas americanas que conquistó y colonizó. Aparte de las objeciones respecto